Hola mis queridas y queridos oyentes, les mando un saludito muy especial a todos y una bienvenida a los nuevos suscriptores. Vamos a empezar con este nuevo capítulo. El beso del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 30. No merece recibir tus disculpas. Elena levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo lo has sabido? Tienes la culpabilidad incrustada en el alma. Deslizó los dedos desde su rostro hasta su garganta y se inclinó hasta que sus labios estuvieron separados por apenas un centímetro. No te postrarás ante él. Elena dio un respingo. Pero soy la razón por la que Slater eligió a nuestra familia. No había nada que pudiera cambiar eso. Y tu padre es la razón por la que lo que queda de tu familia sigue dividido en dos. Para eso no tenía respuesta. Rafael tenía razón. Jeffrey había dividido la familia el día que la echó, el día que arrojó sus cosas sobre el césped verde del caserón como si fueran basura. Los vecinos de su elegante barrio habían sido demasiado educados como para observar abiertamente, pero Elena había notado que sus ojos vigilantes, aunque le había dado igual. Lo único que le importaba en aquellos momentos era que su padre había destruido lo poco que quedaba de su relación cuando intentó doblegarla. Si te arrodillas y suplicas, tal vez te reconsidere. Es una idea supurante abierta entre nosotros, dijo mientras colocaba una mano sobre el pecho de Rafael. Ahora sé que me odia porque fui yo quien atrajo a Slater. Al igual que Dimitri, Patalis era capaz de hipnotizar a los cazadores con su esencia, aunque ese no era su único don. Dimitri puede rastrearme, ¿no? Preguntó, al sentir que, de repente, algo encajaba en su interior. Sí. Ningún mortal, pensó Elena, ningún cazador sabía eso. Así fue como lo hizo Slater. Percibió mi esencia de algún modo y puso rumbo hacia nuestro barrio. Slater no debería haber poseído la capacidad de percibir las esencias. Era demasiado joven. Sin embargo, aquel vampiro no era normal en ningún sentido. Sentí que se acercaba. Saboreé su esencia en el ambiente. Había intentado convencer a su padre y le había suplicado, rogado, a gritos al final. Ya basta, Eleonora. Una orden furiosa. Marguerite, creo que debes acabar con estos cuentos de hadas. Pero, papá, eres una Devereux. Una mirada de acero. Nadie en esta familia ha sido jamás un vulgar cazador. Tú no vas a ser la primera. Y contarme esos cuentos no te ayudará en nada. Más tarde, su madre la había abrazado y le había dicho que hablaría con Jeffrey. Dale tiempo. Así sí. Tu padre fue educado para aferrarse a las tradiciones. Le cuesta mucho aceptar las nuevas ideas. Mamá, el monstruo. Tal vez lo percibas, cariño, pero ellos no hacen más que vivir su vida. Una cariñosa lección maternal. Los vampiros no tienen por qué ser malvados. En aquellos momentos, Elena no había sabido explicarle que conocía la diferencia, que el que se acercaba era malvado, pero cuando encontró las palabras necesarias para explicárselo, ya era demasiado tarde. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos, ya que Elena consumió la mayor parte del tiempo en los entrenamientos de vuelo con Rafael. Durante el poco tiempo libre del que dispuso, paseó por el refugio, escuchó y aprendió, según la información de Jason. Tanto Anoushka como Dahariel carecían de cortadas al día que robaron las dagas, pero no había forma de culpar a ninguno de ellos. Lo bueno era que las dagas habían dejado de aparecer, y que Anoushka, Dahariel y Nazarak se habían marchado a sus territorios. Aún así, Elena no bajó la guardia. La vigilancia constante, sumada a un riguroso entrenamiento de vuelo, resultó agotadora, pero Elena recibió el cansancio de buena gana, ya que no quería pararse a pensar en el papel que había jugado en la muerte de sus hermanas, y al final también en el de su madre. Así pues, se concentró en la casa, en el baile y en las visitas de Sam. Fue mientras avanzaba por el pasillo después de una de esas visitas cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Micaela,
Abrió los ojos de par en par al ver los cuerpos esparcidos por detrás del arcángel. Uno de ellos era la versión angelical de un enfermero y su cabello estaba manchado de algo pegajoso. Había una línea roja en la pared contra la que se había desplomado. Cazadora. La arcángel empezó a avanzar, ataviada con un vestido vaporoso de color rojo que cubría sus pechos, en una exuberante caricia antes de abrirse en el muslo izquierdo, donde mostraba una esbelta porción de carne. No se podía negar que Micaela era deslumbrante. Pero ese día, Elena tragó saliva. Ese vestido no era rojo. En un principio había sido blanco. Era la sangre lo que le había dado ese tono, y algunas partes todavía estaban tan húmedas que solo se le pegaban a la piel. El rostro del arcángel estaba limpio, pero sus uñas también tenían rastros de sangre. Irradiaba muerte por todos los poros de su piel. He venido a ver al niño. Elena no cometió el error de pensar que Micaela le estaba dando una explicación. No, lo que acababa de oír era una orden. Debería haber permitido que el arcángel siguiera adelante, pero, dejando a un lado la locura que evidenciaba su vestido, había algo extremadamente perverso en Micaela en esos instantes, algo que no podía acercarse a un niño indefenso. ¿Has conservado una visita? Cerró la mano en torno a la empuñadura de la pistola que había sacado del bolsillo lateral de sus pantalones. Micaela le hizo un gesto con la mano, un gesto igual que el que había hecho en una ocasión anterior. Sin embargo, esa vez Rafael no estaba allí para detenerla. Una línea húmeda atravesó la mejilla de Elena y su carne se dividió como si lo hubieran cortado con una hoja de afeitar. No necesito el permiso de nadie. Una sonrisa parsimoniosa. ¿Sabías que existen formas de dejar cicatrices en un inmortal? Por un segundo, a Elena le pareció percibir algo extraño en sus ojos, un relámpagueo rojo. Sin embargo, cuando volvió a mirarla, los tenía del mismo color verde brillante que siempre. Es posible, dijo mientras sacaba el arma, que no hayas tenido nada que ver con las heridas de Sam, pero el chico está bajo la protección de Rafael. Lo aterrorizará si entras a verlo así. Micaela pasó por alto ese comentario. ¿Estás esperando a que Rafael te rescate? Una risotada musical. Está con Elijah, volando sobre el extremo más alejado del refugio. Corre el rumor de que se ha descubierto el cadáver de un ángel en esa zona. ¿De veras? Tras mandar el orgullo al infierno, Elena envió una llamada de socorro mental con la esperanza de que su arcángel no estuviera demasiado lejos. ¡Rafael! ¡Rafael! Micaela se encogió de hombros. Voy a ver al niño ahora. De pronto, Elena se encontró aplastada contra la pared. El impacto fue tan fuerte que se clavó los dientes en el labio inferior y se quedó aturdida. Luchó contra las ataduras invisibles que la mantenían contra el muro de piedra mientras intentaba aclararse la vista. La pistola cayó al suelo con un golpe sordo. Vaya, está sangrando. Micaela la besó con suavidad. Un beso macabro lleno de malicia y de algo más. Almizcle y orquídeas, con un agudo matiz ácido. El horror extendió sus alas en el interior de la cazadora, porque esa última nota, el sabor ácido teñido con rayos de sol, no formaba parte de la esencia de Micaela. Le pertenecía a un arcángel que había sido ejecutado sobre Manhattan. Uram había estado a solas con Micaela el tiempo suficiente para sacarle el corazón. Pero la cuestión era, ¿qué había introducido en ella? Podría matarte ahora, murmuró el arcángel contra su boca. Pero creo que será mucho más divertido observarte cuando Rafael se canse de ti. Otra línea roja apareció en la mejilla opuesta de Elena, y el aroma del hierro llenó el aire cuando las palabras de Micaela se la clavaron en el corazón. Entonces no serás más que un desecho, una presa fácil para cualquiera que quiera saborear a un ángel creado, y tendremos mucho tiempo para jugar. Un instante después, avanzada por el pasillo en un remolino de tejido con el color del óxido, sus palabras reverberaban dentro del cráneo de Elena.
Sin embargo, en esos momentos lo único que importaba era Sam. En el estado mental en el que se encontraba, un estado que parecía carente de cordura y lleno de un placer sádico, la arcángel podía hacerle daño. Aterrada por lo que podría ocurrirle al niño, Elena estaba luchando contra sus ataduras cuando Galen y Veneno pasaron junto a ella a una velocidad sobrenatural. «¡Uf!», gritó muy poco elegante, lo que exclamó cuando el poder que la ataba a la pared se evaporó. Tras ponerse en pie, cogió la pistola y corrió en pos de los otros dos, y frenó en seco a 1 metro escaso de la espalda de Micaela. Galen se encontraba frente al arcángel, con varias heridas sangrantes en el cuerpo y en la cara. Veneno se estaba levantando en un rincón en la piedra de la pared se había hecho añicos tras el impacto de su cuerpo. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos mostraban un brillo hipnótico entre verde y dorado. La cobra había salido a la superficie. Micaela miraba a Galen. «¿Crees que voy a hacerle daño al niño? Ya has utilizado la violencia en un lugar destinado a la sanación». Elena se quedó sin aliento al ver que el resplandor tenue que emitían las alas de Micaela. «Dios, si liberas ese poder aquí», dijo, aunque sus labios comenzaban a hincharse, «es probable que derrumbes el edificio, con lo que matarías no solo a Sam, sino también a cualquier otro niño que haya aquí dentro». Micaela se volvió para fulminar a Elena con una mirada que era pura luz, sin pupilas, sin iris, sin rastro de cualquier cosa que pareciera humana, aunque, claro, Micaela jamás lo había sido. Con todo, ese día la diferencia entre un ángel y un arcángel era un fastidio. Así que Elena luchó para enfrentar su mirada a pesar de las lágrimas que le llenaban los ojos. Era tentador, muy tentador disipar las pistolas. Pero si la bala atravesaba el cuerpo de Micaela, podría rebotar en las paredes y romper los cristales de las alas de los pacientes. Pero estaban al lado. Apartó el arma del fuego y cogió un cuchillo sin apartar la vista del cuello de Micaela. «No le haré daño al niño», era la voz de Micaela, pero tan cargada de poder que rugía de furia como si hubiera 1000 voces en una. Elena contuvo el impulso de retroceder, porque aunque sabía que no tenía nada que hacer frente a esa criatura, también sabía que debía intentar distraerla todo el tiempo posible, hasta que llegara una ayuda más poderosa. «Si no te tranquilizas, lo harás». El arcángel femenino no apartó la mirada de ella, e incluso la cabeza, de una forma escalofriante e inhumana. Elena tuvo la sensación de que unos dedos toqueteaban su mente en un intento por indagar en su interior. Sintió la bilis en la garganta, pero se mantuvo firme. El hecho de que Micaela tuviera que esforzarse para colocarse en su cabeza significaba que Rafaela estaba protegiendo, y no era tan estúpida como para rechazar esa protección. Tan débil. Un comentario casi carente de malicia, como si Elena fuera demasiado insignificante para tenerla en cuenta. Eso la asustó aún más, porque a pesar de todo, Micaela siempre había sido muy humana en sus emociones. En esos momentos podría haber estado en un periodo silente. Micaela se volvió hacia Galen y alzó una mano. Galen se tambaleó como si hubiera recibido un golpe, pero no retrocedió. La arcángel se echó a reír y realizó un brusco movimiento tajante. En esa ocasión, el ángel pelirrojo, grande y musculoso, chocó contra la pared, pero logró salvar sus alas gracias a que giró el cuerpo para impactarse de frente. La sangre manchó el muro, pero Elena ya estaba concentrada en veneno. El vampiro había atacado mientras Micaela estaba distraída con Galen, y había clavado los colmillos en el cuello del arcángel 1 segundo después de que el pelirrojo chocara contra la pared. Elena arrojó la daga en ese mismo instante. Se clavó contra el otro lado del cuello de Micaela. Con un grito de rabia, la arcángel se libró de veneno y lo lanzó por los aires con tanta fuerza que el vampiro terminó inmóvil y retorcido en el otro extremo del pasillo. Luego alzó la mano para sacarse el cuchillo del cuello, como si no fuera más que unas mondadientes. Elena pudo apreciar cómo se cerraban las arterias delante de sus ojos. La daga chocó contra el suelo con un ruido metálico mientras Micaela alzaba un dedo para señalarla. «¿Qué miembro te gustaría perder primero?» «Dios, Dios». Elena supo que no tenía ninguna oportunidad de detener a Micaela.
ya que 2 inmortales mucho mayores habían fallado en el intento. La arcángela aplastaba, y el corazón antes de que llegara a tocar el arma, así que lo de apretar el gatillo era pura ilusión. ¿Dónde estás, Rafael? ¿Dónde estás?, pensó Elena en su cabeza. El mar inundó su mente en una violenta tormenta. Estoy de camino. Haz que se calme. Si libera su poder, destruirá todo el refugio. Elena tomó una decisión instantánea y se limpió la boca con el dorso de la mano, ya que los cortes de los labios no habían dejado de sangrar. Te llevaré con Sam. La arcángela aguardó. Aunque se le había erizado el vello de la nuca a modo de primitiva advertencia, Elena echó a andar. Oyó el susurro del vestido de Micaela, lo que indicaba que el arcángel la seguía. Galen y Veneno yacen en el suelo. Los ojos del pelirrojo se habían abierto unos instantes en los últimos segundos, pero Veneno estaba mal, muy mal. Creo que le ha roto la columna vertebral, tal vez el cuello. Y un vampiro podía morir de una fractura de cuello si tenía, además, otros daños importantes. Todavía no está muerto. Con el corazón en un puño, Elena se detuvo frente al cristal que delimitaba la habitación de Sam. El niño estaba profundamente dormido. Con el rabillo del ojo vio que Kerr se acercaba e intentó advertirle con un gesto frenético de la mano. Pero el sanador sacudió la cabeza. Sam está descansando, dijo con un tono calmo, como si no hubiera un arcángel a punto de sufrir una reacción nuclear a su lado. La curación progresa muy bien. ¿No le quedarán cicatrices? Elena encontró la pregunta de Micaela de lo más peculiar, pero solo hasta que comprendió que el arcángel no se refería a las heridas superficiales del niño. No, no habrá ningún daño permanente. Kerr apoyó una mano sobre el brazo de Micaela, haciendo frente al resplandor que emanaba de su piel. Crecerá con normalidad. Elena vio que Micaela apoyaba la mano sobre el cristal. Es tan frágil. El brillo de su piel empezó a atenuarse muy despacio. Tan vulnerable. Los niños siempre lo son, dijo Kerr con tono amable. Sus ojos parecían demasiado ancianos para su joven rostro. Es un riesgo que todos debemos aceptar. Demasiado, susurró Micaela. Es demasiado riesgo. La imagen se grabó en la mente de Elena. Un arcángel de belleza imposible, ataviada con un vestido cubierto de sangre, con la mano apoyada sobre el cristal y los dedos temblorosos a causa de los desgarrados emociones que le embargaban. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo hubiera sido Micaela si no hubiera perdido a su hijo? Ese egoísmo que tenía todos sus actos se había transformado en algo mejor. ¿O habría sido otra Nea y habría convertido a su hijo en un venenoso reflejo? Es mejor romperles el cuello en cuanto nacen. Elena sacó la pistola. Si Micaela realizaba el más mínimo movimiento, vaciaría el cargador sobre sus alas antes de que le pudiera girar y utilizar sus poderes para desarmarla. Porque si debía elegir entre la posibilidad de un rebote y la muerte segura de Sam, se arriesgaría a los rebotes. ¿No lo crees?, le preguntó al arcángel a Kerr, que parecía absorto en sus propios pensamientos. Nosotros no matamos a nuestros hijos. Silencio. Cuando Micaela se apartó del cristal, su rostro era el que Elena había visto siempre, un rostro perfecto y carente de clemencia. Tras despedirse de Kerr con una inclinación de cabeza, el arcángel empezó a alejarse por el pasillo, con sus alas bronceadas y su vestido de seda blanco teñido de rojo oscuro. Su belleza dejaba un eco difícil de borrar. Elena dejó escapar un suspiro trémulo. Se había ido. Lleva a Kerr hasta Veneno. La cazadora ya se dirigió hasta allí, con Kerr a su lado. Cuando llegaron, encontraron a Galen, cuyo rostro era un amasijo de sangre y piel desgarrada, arrodillado junto al vampiro. Está muy mal herido. Tiene la columna fracturada y el cráneo roto, los pulmones colapsados, y creo que una de las costillas le ha atravesado el corazón. Mordió a Micaela, dijo Elena, que no estaba segura si eso era importante. En ese caso es probable que haya descargado todo el veneno en sus colmillos.
Kerr empezó a deslizar sus dedos, suaves como plumas sobre el cuerpo de veneno. Eso hará que sea más fácil de manejar. ¿Sus toxinas pueden hacer daño a un ángel? No a largo plazo, respondió Galen, pero sí que producen un inmenso dolor. Se está muriendo. Tras sentarse sobre los talones con el rostro pálido y una expresión tensa, Kerr inclinó la cabeza hacia Galen. ¿Te importaría llevarlo hasta la sala de tratamientos? Galen metió los brazos bajo el cuerpo destrozado de veneno. Elena contuvo un gesto negativo nacido de la sabiduría mortal que decía que una víctima con la médula dañada no debía moverse. Era evidente que Kerr sabía mucho más sobre el tratamiento de esas heridas de lo que ella sabría jamás. Mientras caminaban hacia la sala, percibió las esencias del mar y del viento, que llenaron su mente. El alivio fue como la coz de un caballo. Rafael está aquí. ¿Pero podría un arcángel salvar a un vampiro tan mal herido? ¿Qué ocurriría si Rafael perdía a uno de sus 7? Hasta aquí el capítulo 30 de El beso del arcángel. Gracias por escucharme.